Muy buenos días, profesores y alumnos que nos acompañan. Vamos a empezar las actividades del día de hoy en el marco de las terceras jornadas sobre sustentabilidad. La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, les da la más cordial bienvenida en este primer día de actividades de las terceras jornadas sobre sustentabilidad. Ante los diversos problemas que enfrenta el mundo, como lo son la injusticia social, la pobreza, el mal manejo de los recursos naturales, la equidad, entre otros, la Rectoría de la Unidad Coajimalpa responde creando diversos espacios que privilegian la reflexión para el fomento de una cultura sustentable. Esta mañana estamos aquí para reflexionar de manera conjunta con el doctor Adrián Fernández. El doctor Adrián Fernández realizó estudios de biología en la UAM, una maestría en tecnología ambiental en la Universidad de Londres y el doctorado en ciencias ambientales en la misma institución. El doctor Fernández tiene experiencia como consultor en el sector público y privado. Ha trabajado en la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Desde el 95, el doctor Fernández ocupó altos cargos en el Instituto Nacional de Ecología, en primer lugar como director general de Gestión Ambiental y de la Información, luego como director general de Investigación sobre la Contaminación Urbana, Regional y Global. En el 2005 fue nombrado presidente del Instituto Nacional de Ecología. Bajo su liderazgo, ese instituto amplió su papel para convertirse en la principal institución de asesoramiento en materia de medio ambiente de ambas cámaras de Congreso. Ha trabajado también como consultor para la Oficina del Presidente de México. Desde febrero de 2011, el doctor emprendió la tarea de ayudar a diseñar y establecer la Fundación de América Latina para Cambio Climático. En la actualidad es miembro de la Comisión de Agricultura Sustentable y Cambio Climático del Programa Conjunto entre el Consorcio de Centros Internacionales de Investigación Agrícola y la Asociación Científica del Sistema Tierra. También funge como consejero del Centro de Transporte Sustentable de México y, por si fuera poco, en este trimestre es docente de nuestra unidad Coajimalpa. Esta mañana el doctor Fernández está aquí con nosotros para ofrecernos su conferencia titulada La Convención Marco y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Cuando guste, cuando usted guste. ¿Aquí lo puedo hacer? Sí, desde luego que sí. Bien. Buenos días, tengan todos ustedes. ¿Se escucha? ¿Sí? Muchas gracias, Margarita, por la amable presentación, la introducción. Lo más importante de lo que se dijo es que soy un orgullosísimo profesor de esta unidad y tengo unos formidables alumnos que disfruto mucho los martes. No les voy a preguntar si ellos disfrutan la clase, pero yo sí lo disfruto mucho. También me siento muy agradecido, muy honrado con mis compañeros profesores que gentilmente nos acompañan hoy. Algunos han traído a sus estudiantes que les tocaba clase en este momento. De verdad me siento muy honrado y se los agradezco mucho. El día de hoy, como ha mencionado Margarita, me gustaría conversar con ustedes sobre algunos aspectos de precisamente el gran problema mundial del cambio climático, pero algunos aspectos que no siempre se abordan o se tocan porque tienen más que ver con una reflexión sobre cómo son las negociaciones, cómo es que funciona especialmente para nuestros estudiantes ese sistema de las Naciones Unidas, por qué se toman décadas los países en ponerse de acuerdo y en avanzar tan lentamente en llegar a acuerdos que son tan importantes, tan necesarios, como los acuerdos para bajar las emisiones de gases de efecto invernadero y otros compuestos que están causando el calentamiento global. Entonces, hoy les voy a hacer un repaso así muy rápido de algunos aspectos de cambio climático, pero quisiera
sobre todo, como mencioné, compartir quizá con ustedes algunas anécdotas y un poquito de las historias de adentro, de lo que pasa. Tuve el gusto de ser funcionario muchísimos años y asistí a más de una docena de estas reuniones anuales de negociación. Los últimos 4 o 5 años sigo asistiendo, pero ahora desde la sociedad civil, desde una pequeña fundación donde tengo el gusto de trabajar. Y vamos pues a hacer un viaje más o menos rápido para tocar muchos aspectos. La presentación se las voy a dejar y me interesa mucho dejar tiempo para que pudiéramos tener un intercambio con ustedes y poder quizá atender algunas preguntas, escuchar sus comentarios y sus opiniones. Entonces, vamos a empezar. Les voy a mostrar 2 o 3 láminas muy rápidamente de los aspectos científicos y técnicos del cambio climático. No me voy a detener, pero lo que sí quiero mencionar es lo siguiente. La mayor parte de ustedes, o algunos de ustedes, saben que existe a nivel mundial el llamado Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Sus siglas en inglés son IPCC. Los invito a quienes no hayan consultado la página del IPCC a que lo hagan. El IPCC, este panel de científicos de todo el mundo, es un panel que se reúne cada 4 o 5 años para llevar a cabo un trabajo muy intenso que lleva aproximadamente 1 año y medio, 2 años, para elaborar reportes periódicos en donde se analiza el estado del arte del conocimiento sobre todos los aspectos del cambio climático. Entonces, el IPCC, el panel intergubernamental, no es que elabore nuevas investigaciones, pero sí de manera muy sistemática, muy cuidadosa, recaban toda la nueva información científica que se va publicando sobre mitigación, adaptación, impactos, muchísimos temas relacionados con el cambio climático y se generan varios volúmenes en donde se trata de sintetizar esta información. La parte más importante o la parte más trascendente, en mi opinión, es el llamado resumen para tomadores de decisiones, SPM por sus acrónimo, por sus siglas en inglés. De nuevo, si se meten a la página del IPCC, encontrarán que están ahí los resúmenes para tomadores de decisiones y ahí en esos resúmenes se sintetiza de manera realmente muy concisa, muy clara, de manera que hasta un político puede entender, imagínense, ese conocimiento científico en donde, como resultado de mucho trabajo pro bono, gratuito, de miles de investigadores, se va recabando esta información y se producen esos volúmenes sobre los diferentes temas y se produce el resumen para tomadores de decisiones. ¿Por qué es tan importante estos trabajos de recopilación y actualización científica? Porque son en estos trabajos en los que se basan las negociaciones y es en base a estos trabajos en los que se va dando paso a paso las decisiones de los compromisos que los países van adoptando para que la comunidad global vaya combatiendo el cambio climático y disminuyendo esa carga que estamos poniendo de dióxido de carbono y otros compuestos en la atmósfera. Entonces, el último reporte que se elaboró es el 5º reporte de evaluación del IPCC. Hay uno de estos reportes, repito, cada 4 o 5 años, no salen cada año, es una tarea realmente titánica. Los que estuvieron en la conferencia del doctor Pachauri hace un par de semanas recordarán, el doctor Pachauri fue precisamente presidente durante 12 años de ese panel de expertos. Él pasó 12 años, pues no completos de su vida, pero sí mucho tiempo esos 12 años, coordinando reuniones multitudinarias y de grupos y subgrupos que tenían tareas diferentes. Había quienes sistematizaban la información publicada, otros eran contribuyentes a escribir capítulos de los reportes, otros eran líderes en escribir los capítulos. Es un trabajo titánico, yo los invito a que revisen por lo menos el resumen de tomadores de decisiones. Entonces, lo que les traigo aquí a mostrar muy rápidamente es cuáles son las cosas más importantes que dice ese último corte de caja, ese último resumen de cuál es el estado del arte del conocimiento en materia de cambio climático. Y una cosa que quiero que pensemos es lo siguiente. Toda esta evaluación, esta interpretación del conocimiento científico se hace con mucho rigor, con mucha objetividad.
No se vale jamás que un científico o grupos de científicos, aunque trabajen para una buena causa, como la de salvar el planeta, no se vale estirar la liga y hacer interpretaciones voladas de algunos impactos del cambio climático, etc. Hay que ser muy rigurosos, muy objetivos. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes revisan, se regresan de manera retrospectiva 20 años a cuando empezaron los reportes del IPCC, van a ver ustedes cómo se ha ido construyendo el edificio de conocimiento y de entendimiento sobre la materia. Y algo muy interesante es que va avanzando la contundencia con la cual los científicos pueden expresarse sobre diferentes temas. Un ejemplo, hace 15, 18 años, en los mismos reportes del IPCC, se decía más o menos en estos términos: es probable que haya un incremento de la temperatura promedio del planeta y es probable que sea causado por actividades humanas. Quizá eso fue en el segundo reporte. Luego el tercer reporte va aumentando la certidumbre con la cual los científicos pueden afirmar que algo tiene una causalidad que apunta a ciertas cosas. Y el quinto y último informe es bastante contundente en algunas cosas, como el hecho de decir que, en efecto, el cambio climático es causado por los seres humanos, que el incremento en las concentraciones atmosféricas de los últimos 200 años de dióxido de carbono y de otros compuestos se debe fundamentalmente a actividades humanas. Por un lado, la deforestación de grandes extensiones de áreas que tenían cobertura vegetal, y el otro gran tipo de impacto es por la quema de combustibles fósiles. Bueno, entonces me interesaba sobre todo darles el contexto de qué pasa con esto del IPCC. Ustedes consultarán la información. Entonces, aquí aparecen algunos de los principales hallazgos, y son estos hallazgos, repito, y por eso su importancia, en los que se basan las negociaciones. Los últimos 20 años fueron dificilísimos en las negociaciones, porque además hay grupos en los cuales están organizados los países, los 190 y tantos países que son firmantes de la Convención Marco de Cambio Climático y de su protocolo también, el protocolo de Kioto. Están agrupados en Naciones Unidas desde la época, poco después de la Segunda Guerra Mundial, en grupos de negociación. Por ejemplo, hay un grupo que se llama el grupo de G77 más China. Ni son 77, son más de 100, y ahí se pretendía agrupar a los países en vías de desarrollo. Con el correr de las décadas, de los años, fue cambiando, como era de esperarse, el estatus y las capacidades económicas de cada uno de los países. Desafortunadamente, en el seno de la Convención de Cambio Climático, en las negociaciones, igual que en otros temas diferentes al clima, no se dieron las actualizaciones de estos grupos de negociación que pretendían juntar a países que tenían mayores similitudes entre sí y por tanto mayores intereses, pero sobre todo países que compartían gruesamente los mismos niveles de desarrollo económico, los mismos desafíos de combate a la pobreza, educación, etcétera, etcétera. Bueno, quedaron pues grupos disfuncionales y muy diversos, y hay que decirlo con todas sus letras. En el grupo G77 más China, así se llama, que son 100 y pico de países, están por supuesto todos los países más pobres del planeta. Están todos los países insulares, las islas del Pacífico del Sur, que son muchos, que son estados isla, y que hoy sabemos cuándo van a desaparecer porque los va a tapar el mar si seguimos incrementando el nivel a la tasa que llevamos hoy. Hoy se sabe perfectamente, o con una proyección muy confiable, que hay ciertas islas que son naciones, a unas les quedan 40 años, a otros 70 años, a otros 80. Algunas ya empezaron a construir barreras al interior de las islas para ganar unos años más de vida, pero en muchos casos tendrán que reubicarse naciones completas. También esos estados insulares, que se imaginarán cómo están en las negociaciones, gritando a todo, decir: señores, reaccionen, bajen sus emisiones. Algunos países se quejan de los impactos de huracanes y de algunos otros fenómenos meteorológicos extremos, pero estos países insulares se van a quedar sin país.
Otros países que están en zonas que históricamente ya eran inundables, ahora con el incremento del nivel del mar, por dos razones. Uno, la expansión térmica del océano. A la atmósfera ya le subimos 1 grado de temperatura promedio. Por puro calentamiento de las masas de agua, se está incrementando el nivel del mar. Y luego está el segundo factor, una gran aportación, un enorme volumen de agua dulce que solía ser hielos perpetuos glaciares, que se están descongelando y que están aportando grandes volúmenes de agua dulce. Entonces esos dos factores, calentamiento térmico y aportación de agua dulce, está incrementándose el nivel del mar. Entonces, bueno, como verán, la correlación entre lo que les platico y lo que ven es casi cero. Por tanto, les doy el doble de información por unidad de tiempo. Vamos a seguirle. Otra lámina del IPCC. Ya nada más de aquí recojo un aspecto interesante. A ver, los científicos, los tomadores de decisiones del mundo, los gobernantes del mundo, siempre miran a los científicos y les piden respuestas concretas, categóricas a problemas muy difíciles. Muchas de estas preguntas es imposible contestarlas con total contundencia. Eso no quiere decir que no haya grados importantes de certidumbre y que no haya claridad en ciertas tendencias. En varias de las tendencias quizá no podemos decir exactamente en qué año va a pasar qué, pero lo que es innegable y se tiene una alta certidumbre es precisamente de la dirección del cambio. Incremento en huracanes, tanto en su frecuencia como en su intensidad en algunas zonas del planeta. Incremento de las áreas que están cubiertas por desierto. Hay una desertificación importantísima en varias partes del mundo. Hoy, con 1 grado de incremento en la temperatura promedio, ya hay zonas en África donde ya se tienen 3 grados centígrados más en el verano, en la época más caliente, comparado con los récords históricos. Entonces, cuidado también con eso de los promedios contra los extremos. Pero lo que quería comentar es que los científicos generaron hace ya algunos años una estimación de cuál pudiera ser un incremento en la temperatura promedio del planeta que sería tolerable todavía, manejable, con inversiones para evitar los impactos de alguna manera, para paliar los impactos, para generarle resiliencia, aguante a las infraestructuras, etc. Y aunque no es un número mágico, se llegó a la conclusión que 2 grados centígrados de incremento promedio en la temperatura sería como lo máximo que deberíamos permitir. No quiere decir que no va a haber impactos, de hecho ya tenemos impactos hoy con 1 grado de incremento en la temperatura, pero más allá de 2 grados, lo que hay consenso es que los impactos serían de una magnitud donde la escala de afectación de poblaciones, de países, de infraestructura y de economía a nivel mundial serían catastróficos. Hoy las emisiones están creciendo con una tendencia que vamos claramente apuntando a pasarnos de 4 grados. Entonces la mejor noticia es que ustedes no van a estar por aquí cuando eso ocurra, pero es muy mala noticia y la forma como conocemos de vida en el planeta y de convivencia y de civilización creada por el hombre cambiaría dramáticamente. Y por supuesto, los costos, ya que hay una serie de estudios recientes liderados por Nicholas Stern, un economista británico que trabajó en Banco Mundial y que ahora se ha hecho muy famoso y que ha hecho algunos reportes, estudios sobre la economía del cambio climático. Y fundamentalmente el postulado de Stern es: nos va a salir muchas veces más caro no invertir ya lo que parece carísimo, si no lo hacemos ahora, si no detenemos las emisiones. Los impactos del cambio climático van a superar muchas veces más los costos de lo que en este momento inversiones de mitigación, de reducción de emisiones nos costaría. Bueno, voy a seguirles y me voy a quedar aquí. Ya no me voy a detener, las tendencias son inequívocas. Varios de los compuestos que causan el cambio climático, el problema con ellos, sobre todo el dióxido de carbono, es que se acumulan durante décadas, a veces durante cientos de años algunos de los compuestos.
Otros tienen una vida en la atmósfera más corta, ¿no? Y hay toda una clasificación de forzantes de vida corta, no nos vamos a meter. Pero lo importante es que varios de los compuestos importantes que causan el cambio climático, lo que tenemos es una acumulación en la atmósfera por décadas o por siglos. Por tanto, hoy tenemos en la atmósfera, causando calentamiento global, moléculas de dióxido de carbono, algunas de ellas que fueron emitidas a partir de la revolución industrial, durante las últimas décadas, por la tala de los bosques y sobre todo por la quema de combustibles fósiles, ¿no? Entonces hay una cuenta acumulada. ¿Por qué es importante esto de la cuenta acumulada? Imagínense ustedes en Naciones Unidas, 190 países, una vez que logramos, o que lograron ellos, pasar las discusiones bizantinas de 2 décadas de que si hay o no cambio climático, si hay que hacer algo al respecto o no, una vez que estamos ya instalados todos en decir hay que resolver el problema, siguiente paso es cuánto, si cada uno de ustedes es un país, cuánto les toca de culpa, de responsabilidad histórica a cada uno de ustedes. Porque no es nomás cuánto emites el día de hoy, pues yo quemé una parcelita o yo consumí tantos litros de gasolina. No. ¿Cuánto como país has venido contaminando durante los últimos 200 años? ¿Y qué creen? Que si nos regresamos en el tiempo, no 200 años, unos pocos décadas, las geografías empiezan a cambiar. Hoy, países que tenemos hoy en día, pues eran otra configuración, etc. Y no solo eso, las incertidumbres asociadas a tratar de reconstruir cuánto se contaminó en los últimos 150 años por quema de combustibles, por el uso del carbón, por la deforestación de selvas, de bosques, de diferentes tipos de vegetación, complejísimo. Esto dio lugar hace como 10 años a algo que en las negociaciones le llamábamos coloquialmente la propuesta de Brasil. Brasil, hoy no vamos a tener tiempo de entrar en demasiadas anécdotas, pero Brasil es un país que tiene una cancillería, una Secretaría de Relaciones Exteriores, conocida coloquialmente como Itamaraty, que si ustedes son negociadores de algún país, lo último que quieren que les pase en la vida es estar en la mesa de negociación frente a los brasileños y tener posiciones diferentes. ¿Por qué? Son una aplanadora diplomática. No es que sean rudos, no. Se preparan de una manera impresionante, tiene un ejército de gente preparadísima, que son muy íntegros, muy trabajadores, que se aprenden de memoria todo lo que hay que aprenderse del tema, que están entrenados para negociar y que van a ver por los intereses de su país, pase lo que pase. Bueno, pues durante décadas, 20 años, Brasil estuvo, no quiero generalizar, pero estuvo en varios de los grandes temas del lado de los países que detenían o no querían que se avanzara demasiado en esto de la mitigación por una cuestión de soberanía. Decía Brasil, y yo creo que hay una cuestión interesante que vale la pena analizar, decía, si empezamos a revisar quién emite cuánto, por supuesto que tenemos el desafío del Amazonas y la deforestación en Amazonas, pero no queremos que los estadounidenses, ni los europeos, ni nadie nos venga a decir a Brasil, oye, tú estás contaminando tu selva, no sé qué, me voy a meter. No, nadie se va a meter en Brasil, y eso generó situaciones muy complicadas durante muchos años, cuando no había planteamientos integrales de negociación en donde se aplicara correctamente un principio que van ustedes a escuchar como estribillo siempre que hablen de negociaciones, de cambio climático. Tarde o temprano va a salir el tema de responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿no? Ese estribillo, bueno, para ir a negociar, apréndanselo, ya llegaron, ya es que responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Qué quiere decir? Todos los países del planeta tienen responsabilidad, todos contaminan, todos emiten, pero no todos de la misma manera. Y luego también vuelvo al tema de la culpa o de la acumulación de emisiones históricas. Con mucha razón, y este es un tema pues conceptual, filosófico y político, con mucha razón durante años la discusión era, por ejemplo, la India, Sudáfrica, Brasil, China y otros formaban bloques y decían a Occidente, le decían a Europa, le decían a Estados Unidos, a Canadá, a los japoneses, ustedes se desarrollaron durante décadas quemando combustibles fósiles,
talando, usando recursos a discreción. Y ahora que nos damos cuenta como humanidad que hay un problema serio del cambio climático, no me vengan a decir que yo no puedo usar los recursos, y no puedo quemar combustibles fósiles, y no puedo desarrollar económicamente a mi país y sacar de la pobreza a mi gente, porque resulta que puedo contaminar más. Entonces imagínense lo complejo de ese planteamiento en una mesa de negociaciones donde hay tanto en juego. Ya me acordé que les iba a comentar, les mencioné los 2 grados como un indicador que no deberíamos de exceder. Los estados insulares, las islas, han estado insistiendo por más de una década, con razón y con base en los estudios del IPCC, han estado insistiendo en que el límite máximo que deberíamos tolerar los seres humanos, permitir que suba la temperatura, es 1.5 grados, que es casi imposible, llevamos 1 grado. Y es como para una locomotora que va de bajada, es muy difícil que haya cambios tan draconianos, tan rápidos, de la escala que se requiere. Bueno, a esos 2 grados centígrados se dice por ahí que aproximadamente una concentración de 450 partes por millón de dióxido de carbono equivalente, cuando lleguemos a eso, es que probablemente estemos en el rango ya de 2 grados de incremento en la temperatura. Las mediciones de la atmósfera son muy precisas y se llevan a cabo hace más de 100 años. Empezaron en Mauna Loa, en Hawái, hace muchísimos años, y se sabe con precisión hoy qué concentración hay de dióxido de carbono en varias partes del planeta. Y ya rebasamos este año las 400 partes por millón. Pues ahí vamos, derechito, para que hacia, creo que mediados de siglo, el paso que vamos, cuando muy tarde estaremos pasando las 450 partes por millón, y probablemente estaremos ya pasando 2 grados de incremento en la temperatura, y la cosa se complica. Bueno, ahora en México, aquí sí les prometo que voy muy rápido porque les voy a dejar la presentación. En México se tienen muy importantes avances en el conocimiento científico y técnico de cuestiones como, a ver, México fue entre los países llamados emergentes o países en vías de desarrollo, pero por supuesto entramos a la OECD hace 20 años y ahí nos empezamos a llevar con los desarrollados. Pero el caso es que para países comparables en desarrollo económico como nosotros, los llamamos países emergentes, México siempre tomó, los últimos 15 años al menos, una posición muy positiva y muy proactiva en las negociaciones. Ahora, déjenme decirles 2 grandes cosas aquí, y ahora sí que no nos cuentan, sabemos qué pasaba. Primero, México, a diferencia quizá de Brasil, de la India y de otros, no se sentía de entrada amenazado por el posible avance paulatino de las negociaciones y su resultado. ¿Por qué? Porque había un montón de países muy importantes que tenían posiciones muy duras, a veces extremas en algunos casos, lo cual significa que todos los acuerdos en los cuales se iban llegando, avanzando muy despacio a nivel internacional, eran de una manera en que no amenazaban las posiciones de México. Entonces no era difícil para México que tuviéramos nosotros posiciones proactivas, positivas, es decir, hay que echarle ganas, por supuesto con eso de la diferenciación de capacidad, de responsabilidades, pero hay que actuar. Y la manera como México lo hizo y se ganó un prestigio internacional muy claro es lo siguiente: los 190 y tantos países que firman la Convención Marco de Cambio Climático, la convención, tienen obligaciones. ¿Qué obligaciones? Preparar reportes de país periódicamente, que se conocen como comunicaciones nacionales. Y mientras que los países emergentes, otros países, ya dije, China, India, Sudáfrica, Brasil, Indonesia, conscientemente decían, yo no voy a preparar reportes porque no quiero darle al mundo información sobre mis emisiones, no vaya a ser que me vengan a dar lata. México, nosotros montamos, el país montó unas capacidades muy fuertes analíticas y empezamos a preparar inventarios, empezamos a preparar reportes a las Naciones Unidas y con mucho orgullo, digo, a lo mejor no éramos los más populares en el barrio, ¿verdad? Nos odiaban de alguna manera. ¿Por qué? Porque si se metían ustedes
y todavía ahora se meten a la página de internet de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático y se van al apartado donde dice comunicaciones nacionales, reportes de los países, ¿no? Bueno, durante muchos años ustedes veían esa tabla que trae a todos los países listados en alfabético y veían que había 3 columnas o 4 columnas sobre cuántas comunicaciones nacionales se había entregado cada país. Entonces estaba vacío la segunda, tercera columna en la mayor parte de los países y uno pensaría, ¿para qué tanto cuadro si no hay nada? Ah, porque llegando a la M de México, ahí estábamos en su momento con la segunda comunicación antes que nadie, de los países en desarrollo, la tercera comunicación, la cuarta comunicación, etc. Y eso no es que fuera concurso, decía, que a ver quién hace. No, atrás de eso había que invertir un par de millones de dólares para preparar los inventarios detallados de emisiones que formaban una parte fundamental de las comunicaciones. Entonces, un comunicado de país, que insisto, era obligatorio y muchos no lo hacían, reportaba al mundo los esfuerzos del país en mitigación y en adaptación y le compartía al mundo sus inventarios de emisiones detallados sobre qué fuentes contaminan con cuánto, utilizando metodologías propuestas por el IPCC. En todo eso México fue y ha seguido siendo campeón durante 20 años. Y eso le ganó un reconocimiento mundial por ser siempre constructivo, positivo y dispuesto a dialogar. No a suicidarnos en las negociaciones, a dialogar sí. Hoy en día, y eso quiere decir que México no lo hizo mal, hoy en día las cosas han cambiado. Ya en el Acuerdo de París, ahorita hablaremos de él en un momento, hoy la situación, digamos, el posicionamiento de todos estos países que durante años fueron relativamente duros, por así decirlo, hoy se han sumado a la posición de México y de otros. ¿En qué sentido? De que han planteado una serie de metas de reducción de emisiones. Primero lo hicieron de manera voluntaria, pero ahora ya también las metas que cada país planteó y que están en el anexo del acuerdo que se firmó en París el año pasado y que entró en vigor hace una semana, el 4 de noviembre, ahí está la lista de las metas, objetivos que los propios países ofrecieron y que van a cumplir, independientemente de que haya otras negociaciones para conseguir apoyos. Pero vamos por partes, vamos de aquí. Ya me voy a saltar todo esto sobre los inventarios de México. Les decía, tenemos detalles de cuántos millones de toneladas de dióxido de carbono o dióxido de carbono equivalente. ¿Por qué equivalente? Porque recuerden que son varios los compuestos que causan el efecto invernadero. Dióxido de carbono es el más abundante, pero no es el único y no es tampoco el que tiene un potencial de efecto invernadero más grande. Algunos compuestos como los clorofluorocarbonos, que se acordarán causaban el problema o del agotamiento de la capa estratosférica del ozono, también resulta que son potentísimos gases de efecto invernadero. Entonces también hay que eliminarlos. Y la buena noticia es que hace unas pocas semanas, 3 o 4 semanas, en la última reunión que hubo del protocolo de Montreal, ojo, de Montreal, no de Kioto, que es el protocolo que regula la eliminación de todos estos compuestos, refrigerantes, aislantes, etc., se tomaron decisiones importantísimas y nuevas metas y nuevos plazos para eliminar aceleradamente muchos compuestos que están acabando con la capa de ozono, pero también contribuyendo al cambio climático. Entonces, avances importantes que se están dando en las últimas semanas. Hace 2 semanas, la Agencia Internacional que regula a la aviación mundial, que es un hueso duro de roer, ya empezó a hablar, hace 2 semanas, de que van a empezar a meter una especie de impuesto al carbono. ¿Qué es eso? Que a todos los que viajemos en avión habrá en un futuro cercano una cuota, un impuesto de una cierta cantidad para compensar las emisiones de dióxido de carbono de los vuelos a través de evitar deforestación, reforestar, capturar carbono de diferentes maneras. Entonces, un sector importantísimo que no estaba regulado, ya se va a regular. Ya nomás queda libre el sector de navíos
de carga, que es muy importante, es muy complicado, se tendrá que regular también. Bueno, ya voy a pasar todo eso. Aquí me detengo un momento. A ver, en los últimos 6 años, México hizo avances significativos a nivel doméstico, esto es en casa, sobre cosas tan importantes como la promulgación de una ley de cambio climático. Esa ley de cambio climático que el Congreso preparó y aprobó menciona algunos de los compromisos que México adoptó voluntariamente y que se comprometió en la cumbre de cambio climático de Cancún del 2010. México, igual que otros países, entregó una serie de compromisos de decir, voy a bajar mis emisiones. En ese caso, en el caso de Cancún, ofrecimos 30% de reducción de emisiones cuando lleguemos al 2020, ¿comparado con qué? Con el escenario inercial conocido típicamente como business as usual. Si no cambiamos nada de cómo íbamos emitiendo más y más y más, ese es el escenario tendencial o inercial. Contra ese escenario planteo una meta. ¿Qué porcentaje bajo como resultado de esfuerzos que voy a emprender para que no llegue yo a ese punto más elevado de emisiones, sino que reduzca mi pendiente de crecimiento de emisiones? ¿De acuerdo? Bueno, esa es una de las maneras como se expresan las metas de mitigación de los países. Se escoge una fecha a futuro, se calcula a dónde llegaríamos con la tendencia que traíamos sin esfuerzo de control de emisiones y se hace una promesa o un compromiso de un porcentaje por abajo de ese escenario. La idea es no llegar hasta arriba, sino disminuir, cambiar la trayectoria. Bueno, aquí es el resumen de algunos de los compromisos. En Cancún ofrecimos esa meta al 2020, porque 2020 era el punto de referencia cuando fue la cumbre de Cancún, finales de 2010. Y en París el año pasado, cuando se firma el Acuerdo de París, otra vez se pidió a los países que entregaran voluntariamente metas no condicionadas que se metieron al acuerdo. ¿Qué son no condicionadas? Una meta no condicionada es que México dijo 22% de mis emisiones a 2030 las voy a reducir, me ayuden o no me ayuden, me presten dinero o no me presten, me den tecnología o no me den acceso a tecnología, voy a reducir 22%. Y además México dijo, si me dan apoyos financieros y tecnológicos, no reduzco 22, reduzco 30 y tantos %. Esta forma de expresar los compromisos de reducción de emisiones, una primera meta no condicionada que el país va a cumplir pase lo que pase, y luego proponer una segunda meta más estricta, es la forma típica como hoy en el anexo del Acuerdo de París van a encontrar a todos los países o más de 100 países con una serie de propuestas que han planteado. Bueno, les voy a compartir una cosa muy, siempre digo que muy rápido y me entretengo echando el scroll, pero a ver, en el 2009, a finales de 2009, ocurrió una cosa interesantísima en las negociaciones internacionales. Tocaba a Dinamarca ser anfitrión en la ciudad de Copenhague de la reunión anual de negociaciones de las Naciones Unidas. Era en aquel entonces, en Dinamarca, era la COP15. COP es Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas. Bueno, finales de 2009 se les ocurre a los daneses, se evaluaba, mucha gente coincidía que era el momento de preparar ya un acuerdo climático más fuerte, con compromisos serios, con obligaciones para todos los países. Finales de 2009. Y tan estaban entusiasmados los daneses y los europeos y otros que decidieron hacer una reunión con participación de jefes de Estado. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, normalmente en diplomacia internacional, cuando se negocian tratados de cualquier tipo de cosas, difícilmente van a ver ustedes que hay cumbres donde participan jefes de Estado, a menos
que esté súper planchado, súper negociado y que no haya dudas de que van a salir todos aplaudiendo, cantando juntos, que llegaron a un gran acuerdo. Bueno, en Copenhague pasó justo lo contrario. Se generó una gran anticipación, una gran expectativa de las negociaciones para meter presión a que se llegara a un acuerdo, sobre todo, yo diría, para obligar a China, a la India, a Brasil, a dar un paso súbito de dejar atrás la posición relativamente dura que habían tenido, de no querer comprometerse ellos a reducir emisiones hasta que no redujeran mucho más Estados Unidos, Europa y otros. Se forzaron las cosas, vinieron a Copenhague a finales de 2009 más de 30 jefes de Estado y se colapsaron las negociaciones por muchas razones. Primero, después de los primeros días de las negociaciones, donde empezaron a preparar un borrador de lo que supuestamente sería el acuerdo de Copenhague, se empezaron a filtrar a la prensa otras versiones. Lo peor que puede pasar en unas negociaciones donde hay tanta suspicacia es que en lo oscurito se junten 2 o 3 países importantes, dejen que por ahí los 190 se hagan tontos, discutiendo cosas que aparentemente no son las buenas ni las importantes, y que por ahí unos cuantos países intenten negociar y acordar cosas que después van a tratar de imponer a todo el mundo. Pues, ¿qué creen que pasó? Se filtró la información, se hizo un escándalo y terminaron la última noche de negociaciones encerrados en un cuartito 25 jefes de Estado. Yo los invito a que revisen la revista alemana Spiegel, no sé cómo se pronuncia, pero Spiegel, ¿no? Esa revista tuvo acceso a fotografías que se tomaron con teléfonos celulares. Aquí hay una de ellas, en donde están en un cuarto sentados 20 jefes de Estado, nomás con un asistente, negociando entre ellos. Obama y con la Merkel y con el chino, negociando y muy ríspidas las cosas y presionando y algo nunca visto. Se les fue de las manos todo un proceso de años y a los negociadores, ministros de gabinete, negociadores en jefe, etcétera, etcétera, que al final, al cuarto para las 12, en la madrugada encerrados jefes de Estado como si fueran ahí, pues digo, no quiero ser peyorativo, pero quienes arrastramos ahí el lápiz ahí, de otra manera, y ahí estaban tratando de negociar. Y como eso reventó y no llegó a ningún lado, saliendo de era, sálvese quien pueda. Y salió Obama a una conferencia de prensa a decir, ya tenemos un acuerdo y que todos contentos, y va a ser voluntario, y aquí van a entregar su no sé qué, y dejó por ahí embarrados, por un lado, a India y a China, a quienes la misma revista y otros, no sé si con razón o sin razón, porque el tema es mucho más complejo, pero culpándolos de que habían boicoteado el acuerdo de Copenhague y que no de acuerdo porque China y India no estaban dispuestos a cooperar. O sea, ya cuando revienta eso era sálvese quien pueda y la culpa de unos con otros. Bueno, y los europeos, resulta que Obama, después esa misma noche, fue a meterse literalmente, así fue a tocar la puerta donde estaban los países emergentes, China, India, Brasil, pero estaba Lula, estaba el primer ministro chino, etcétera, etcétera, y llegó Obama literalmente a tocarles la puerta. Y dice, oigan, ¿puedo entrar con ustedes a platicar? Y la respuesta de algunos, no, esta es reunión de nosotros. Y Lula le dijo, señor presidente, yo tengo una silla para usted es bienvenido aquí. Y bueno, pues ahí platicaban, o sea, de todo no se iba a resolver a esa hora, pero para que vean ustedes todo lo que está en juego, ¿no? Todo lo que está en juego en las negociaciones. Eso fue Copenhague, termina Copenhague y todo el proceso de negociación internacional en el seno de las Naciones Unidas se desfondó. Así como cuando entra una bolsa de papel y se moja, se desfondó, terminó desacreditado, con una pérdida de confianza de unos con otros, porque estaba cada quien en lo oscurito con grupos de países negociando cosas de manera no incluyente, no transparente. Se desfondó el proceso de negociaciones y lo que se esperaba que fuera la gran cumbre con jefes de Estado y con fanfarrias, salieron corriendo a la medianoche, cada quien para su casa y aventando culpas unos con otros. Al año siguiente le tocaba a México ser el anfitrión. Y ahí viene, pero vienen buenas noticias, ¿no?
Lleva a hacer la broma de que lo bueno no se cuenta. Ya ni la burla, ¿no? Bueno, ¿cómo andamos de tiempo, Margarita? Bueno, mejor me apuro, ¿verdad? Bueno, déjenme, me paso a otra parte muy importante, que fue las negociaciones de la siguiente cumbre, que fue en Cancún. México era el anfitrión. A México le tocaba desde hace años, antes de la cumbre de Cancún de 2010, o sea, un año después de Copenhague, a México le tocó recoger los platos rotos, volver a llamar a todo el mundo a negociar. Cuando arrancó el 2010, que fue unas semanas después del colapso en diciembre de 2009 de lo de Copenhague, normalmente los países se juntan, el país que acaba de salir de anfitrión y que acaba de ser presidente, en este caso Dinamarca, se junta con el país que va a tomar la presidencia, México, para decir vamos a trabajar juntos, vamos a preparar lo de fin de año, durante todo el año hay reuniones, negociaciones, esfuerzos para preparar las cosas para la reunión de fin de año. Bueno, los daneses nos dijeron a la delegación de México, arrancando el año después de Copenhague, no queremos saber nada, salimos raspadísimos, corrieron a la mitad del gabinete, en fin, fue un escándalo y dijeron, México, buena suerte, no, ni nos consultes, ahí llévate tú el caminito hasta fin de año, ¿no? Bueno, y ahí hay que decir las cosas como fueron. Primero, y esto aquí son los chismes de lavadero internos de lo que pasó en México, históricamente siempre le habían dado la presidencia de una conferencia de estas del país sede al ministro o secretario de Estado que llevaba el tema de cambio climático en cada país. Así fue en Copenhague, así fue en muchos lugares. En México, el expresidente Calderón no le dio la sede, no le dio la presidencia a su secretario de Medio Ambiente, que estaba en ese momento, sino que se lo dio a la Cancillería. Estaba la embajadora Patricia Espinosa y les cuento ese anecdótico, además porque yo estaba del lado donde no nos dieron la presidencia, entonces nos tocaba apoyar a la Cancillería, nos quitaron la presidencia a los de Medio Ambiente, se dieron a la Cancillería, con mucha razón, por cierto. Y lo que quiero decir, para no hacer historia larga, es la Cancillería mexicana hizo un papel de verdad extraordinario y al arranque del año 2010, que iba a culminar en diciembre con la reunión en Cancún y que había que rescatar no solo el acuerdo de cambio climático, rescatar todo el ambiente, las negociaciones, la confianza, etc. La Cancillería desplegó a cuanto embajador, cónsul, experto, asesor estaba a la mano, trabajó intensamente, con apoyo de muchas otras áreas, nosotros en Medio Ambiente apoyamos, pero quien hizo un trabajo extraordinario fue la Cancillería, y en particular todavía vive, un negociador mexicano, el embajador de ALBA, que estaba en Ginebra y que lo mandaron llamar y dijo, tú te vienes todo el año aquí porque nos vas a ayudar, ¿no? Luis Alfonso de ALBA, nos vas a ayudar en las negociaciones. Para no hacer historia larga, luego de todo un año de volver a construir la confianza, convocaron un sinnúmero de reuniones por todo el mundo, que culminaron con las reuniones en Cancún, 2 semanas a finales de 2010. Gracias al trabajo de los negociadores mexicanos, se rescata el proceso, ahora sí que las piezas rotas se vuelven a poner sobre la mesa, se rescata la confianza y se establecen ahí en Cancún cosas como el que se invita a los países y los países aceptan entregar compromisos voluntarios de mitigación al 2020, cosa que no había funcionado bien el año anterior. También se acepta que se va a crear un fondo verde climático y también se establece que va a haber como meta hacia el 2020, hacia el 2020, que los países desarrollados van a movilizar $100,000 millones por año en apoyos para la mitigación y la adaptación. No todo donaciones, ojo, pero que iban a movilizar recursos para eso. Y además, por último, se ofrece como una forma de buena voluntad que haya un fondo de $30,000 millones que se va a repartir, ahí sí donativos, para apoyar a que los países en desarrollo avancen de manera más rápida la mitigación y la adaptación. Entonces, México rescata el proceso
perdón, esto ya lo mencioné, me voy a ir más rápido. Después, si tienen tiempo, vean en internet, están los videos. La sesión final de negociaciones de la cumbre de Cancún, donde la embajadora Patricia Espinosa logra los acuerdos de volver a juntar a todos para que vuelvan a hacer esfuerzos para combatir el cambio climático, es considerado como uno de los momentos de mayor éxito, de mayor júbilo, de mayor alegría, de mayor éxito colectivo en el seno de las Naciones Unidas de los últimos años. Y también es reconocido como la culminación de un trabajo impresionante de diplomacia durante todo un año que en el tema de cambio climático se hizo. ¿Ustedes saben dónde está hoy la embajadora Patricia Espinosa? En la ONU la nombraron hace unas pocas semanas, merecidamente creo yo. Estaba ella de embajadora en Alemania. La nombraron, le invitaron de Naciones Unidas a ser la nueva secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Cambio Climático. Entonces esa es hoy ella. La foto que ven aquí es cuando ella era la presidenta anfitriona de la reunión de Cancún. Ahí aparece del lado izquierdo Cristiana Figueres de Costa Rica, que era hasta hace unas semanas la secretaria ejecutiva que coordinaba las reuniones, y es hoy la embajadora Espinosa quien coordina esto. Bueno, ya voy a Marrakech. Bueno, el día de ayer lunes por la mañana, comenzó en Marrakech, Marruecos, la COP22, la reunión de las partes de la Convención Marco de Cambio Climático, como ya mencioné, en Marruecos. Y aquí, después del éxito, podemos catalogarlo como un éxito en términos relativos, de la cumbre de París del año pasado, en donde un gran número de países entregaron propuestas de reducción de emisiones, de mitigación. En este caso se pedía para el 2030, ya teníamos para el 2020, hay que cumplirlas. Ahora se pidió para el 2030 y muchos países entregaron sus propuestas. Fue una, en general, muy buena cumbre la de París, muy buen acuerdo, aunque no es suficiente la escala ni la rapidez para darle la vuelta a lo que los científicos nos indican, a pesar de que la cumbre de París da avances muy importantes. Déjenme compartirles algo que después, en el caso del grupo que estamos viendo sustentabilidad, vamos a revisar. En la última década hay una muy clara tendencia, una tendencia marcada a un movimiento desde el lado de los economistas, sobre todo economistas ambientales, dentro de algunas instituciones internacionales, en particular dentro del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Hace una década que el anterior director, Achim Steiner, lanzó toda una iniciativa llamada Economía Verde. Y lo que él planteaba, y no era el primero en hacerlo, es que hablar de crecimiento económico ya no debe verse de manera aislada, nada más como generar empleos, generar riqueza a cualquier costa, y sobre todo a costa de afectar el medio ambiente. Lo que dicen ellos es, solo puede haber crecimiento económico sustentable, duradero, si es también ambientalmente sustentable. Entonces, hay una serie de publicaciones que los invito a consultar. La publicación Economía Verde del PNUMA, o del Programa de Naciones Unidas para el Ambiente. Después, con la llegada del mexicano Ángel Gurría a la OECD en París, el grupo de países ricos, donde nos colamos no sé cómo, ahí también se hizo el planteamiento del concepto de crecimiento verde, que en términos generales es lo mismo, es ¿por qué no explorar, invertir, avanzar en tecnologías, en infraestructura que tenga un cuidado muy, muy detallado por el medio ambiente? Se generan empleos, hay crecimiento económico, hay combate a la pobreza, pero otra vez sin que sea a costa del ambiente. O sea, todas estas iniciativas viniendo de esas instituciones, lo que quieren subrayar es una falacia, que primero hay que crecer económicamente y ya luego veo cuándo me ocupo del medio ambiente. Es una falacia que primero, aunque yo extinga especies, aunque acabe con bosques, lo voy a hacer porque le voy a dar de comer unos cuantos. No, las cuentas no salen bien. Siguieron los análisis y las últimas dos iniciativas que les comento es
lo que les mencioné de Nicholas Stern, economista que fue del Banco Mundial y que ahora dirige un think tank en el Reino Unido, que escribió un libro y una serie de reportes sobre la economía del cambio climático, que es, como les comenté, donde se dan cifras muy fuertes, muy claras, de que nos va a costar mucho más no reducir emisiones ahora que si lo hacemos. Y por último, la quizá iniciativa más llamativa de los últimos 2 años, el World Resources Institute, junto con la iniciativa esta de la Comisión para la Nueva Economía Climática, prepararon un reporte. Por ahí se coló de coordinador un expresidente de México, pero quienes hicieron la chamba son un grupo, un think tank que está en Londres. Yo luego les cuento la verdad de las cosas. El caso es que es muy buen reporte, se llama The New Climate Economy, salió hace unas semanas y profundiza estos análisis demostrando ya con estudios de caso que sí es posible invertir en infraestructura, en proyectos, en bienes, en servicios que tengan claramente una carga verde, que tengan un cuidado por el medio ambiente y que se genera riqueza de manera sostenida. Yo creo que me voy a detener aquí para ver, no sé qué hora es, Marguerite. Y 10:05. Entonces, ¿estamos bien? Podemos, si les parece, vamos a parar por aquí y a mí me gustaría darles la oportunidad, si hay comentarios, preguntas, me encantaría que pudiéramos tener un diálogo unos minutos, si les parece bien. ¿Alguna pregunta para el doctor? ¿Sí? Bueno, sí. Creo que sí se escucha, sí, ¿verdad? Sí. Profesor, yo le tengo una pregunta referente a México con las propuestas que ha tenido del cambio climático y de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué tan posible es ese acceso a esa información como nosotros como alumnos? Yo la verdad es que ahora que fui a una parte que es de Pachuca, Hidalgo, ver las emisiones como tal, fui a verla y de electricidad y yo pedí el acceso a la información porque pues, me sorprendió que esa alta contaminación que tienen en la zona y pues de lo que se trata sí es reducir la contaminación. ¿Cómo nosotros como alumnos podemos acceder a esa información? Sí, gracias. Muy buen punto. Creo que en los últimos años ha habido algunos avances importantes, pero no suficientes, precisamente en la creación de algunos organismos que pretenden ser autónomos para atender algunas áreas de especial relevancia para la sociedad y que queremos asegurarnos que no haya una cooptación o conflicto de interés con el Ejecutivo, con el Gobierno Federal, por ejemplo, o con el Congreso. Y un ejemplo es el Instituto, lo que era el IFAI, que ahora es el INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información, en donde la gente, los ciudadanos, podemos pedir que se nos comparta toda aquella información que no tenga implicaciones de seguridad nacional, que es prácticamente todo. Lo que pasa es que seguimos con prácticas y culturas inerciales en muchas dependencias gubernamentales, en este caso Comisión Federal de Electricidad, en donde cuando uno dice, a ver, pásame la información de los inventarios, cuánto estás emitiendo de dióxido de azufre en la planta esta de Tula o en cualquiera de ellas, hay una enorme resistencia a la información. Y entonces no queda de manera muy explícita. Quienes andamos en esto sabemos dónde está, o sea, sí la encuentras públicamente, pero hay que saber dónde buscarla. Eso no está correcto. Debería de quedar perfectamente disponible y que cualquier ciudadano como tú que la solicite, se la den. Yo con mucho gusto en los temas que estamos hablando, yo les paso toda la información, bueno, que exista.
Y una práctica que muchos hemos estado aplicando por años es pedir oficialmente al INAI, antes al IFAI, información, y en muchas ocasiones información que se resistían a darte, el Instituto de Acceso a la Información los obliga y te la dan, ¿no? Entonces podemos platicar más de cómo acceder a la información, ¿no? Mencionó un concepto que me interesó bastante, que es el de economía verde. Y quería preguntarle, ¿por qué México y en general todos los países de Latinoamérica, siendo que tienen mucho más recursos naturales que pues nuestros vecinos de más al norte, son mucho más inferiores económicamente hablando? Uy, es una pregunta muy compleja. Yo creo que tiene que ver con muchos factores. Si pienso así por el momento, y quizá aquí es una pregunta que quizá invita a la reflexión colectiva. Yo creo que hay, si nos vamos de las cuestiones más generales a las particulares, hay incluso cuestiones que tienen con el modelo de desarrollo económico. Hay cuestiones que tienen que ver con la distribución de la riqueza, que tienen que ver con grupos minoritarios que normalmente acaparan o monopolizan la generación de proyectos, de inversiones, de estas, pues no sé si llaman las alianzas o asociaciones que se dan con mucha frecuencia entre el sector privado y algunos círculos gubernamentales, ya sea federales, estatales o municipales, para beneficio mutuo de ciertos proyectos, pero lo importante es que con frecuencia son al margen de la ley y donde no hay un mínimo preocupación por la cuestión redistributiva. Entonces hay varias tendencias que lo que tienden a hacer es concentrar de manera muy alta la riqueza, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, normalmente porque o no hay una aplicación de la ley, ¿no? A veces en nuestro país hay un número creciente de temas, de áreas donde el papel tenemos legislación o reglamentación razonablemente buena, pero que no se cumple en ninguna parte. Entonces, son muchos elementos que se suman y yo creo que es por eso que se da todavía con frecuencia afectación masiva de recursos naturales que se explotan, que se utilizan de manera no sustentable por unos cuantos, dejando un pasivo ambiental detrás de esos proyectos donde van acabando con esos recursos, ¿no? Son seguramente muchos las razones, pero estas son algunas de ellas, ¿no? Gracias. Buenos días, doctor. Muchas gracias por su charla. Tengo un par de preguntas. La primera es, se hizo mención ahorita de lo de los 400 partes por millón que se sobrepasaron, pero yo recuerdo que desde el año pasado ya lo habíamos alcanzado. ¿Por qué es la doble mención? ¿Hay alguna situación en especial por lo que se hizo? Y la segunda, desde los medios de comunicación, ¿cuál cree que en particular sería la forma mejor de comunicar esta crisis climática tanto a los políticos como a la población en general, pero en particular a los tomadores de decisión? Porque, o sea, yo pienso, hay que ponérselos en pesos y centavos para que sea claro que es muy importante la necesidad de caminar hacia la sustentabilidad, pero no sé realmente cómo, y eso es lo que me pregunto constantemente. Estoy pensando cómo hacerlo y no sé si usted tenga una idea al respecto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Excelentes puntos los dos. Con respecto al primero, es precisamente lo que usted intuye en cuanto a que desde el año pasado, si no me equivoco, ya en alguna de las estaciones que hay en el mundo se pasó de los 400 partes por millón, y entonces eso hubo una mención y hubo un reconocimiento. Y lo que ahora se tiene, si no estoy en una imprecisión, es que ya digamos el promedio del planeta ya está en 400 partes por millón. Entonces, pero hay diferencias espaciales, digamos, y también estacionales que se van dando. Si nosotros vemos, es fascinante ver fotografías donde se ve la distribución de vegetación o donde se ve el llamado pulso del planeta, ¿no? El pulso del planeta no es más que cómo las estaciones
que cambian, sobre todo cuando vemos el hemisferio norte y vemos los bosques caducifolios, ¿no? De los que tiran el follaje, donde se ve muy marcado cuando hay follaje y cuando está en invierno o en el otoño vacío. Hay grandes cambios de cuánto carbono está capturado en la vegetación o está temporalmente liberado. Por eso es que hay variaciones estacionales y hay variaciones espaciales de las concentraciones de dióxido de carbono. Pero mi entendimiento es que ya promedio a nivel del planeta ya pasamos de 400, ¿no? Y el otro tema es muy importante también. Los medios de comunicación por un lado, pero también la parte de pesos y centavos, ¿no? Sí es muy cierto que es necesario generar los datos duros, la parte económica, los costos, sobre todo ahora que se está llegando en temas como las energías renovables, claramente a costos competitivos, en donde es falso en muchas circunstancias, en muchos lugares, es falso que utilizar energías renovables significa que vamos a pagar todos el doble de electricidad, etcétera, etcétera. Tampoco es que en cualquier lugar se puede usar de todo, pero hay mucha evidencia dura, reciente, que a la luz de la caída dramática en los costos de cuestiones como las celdas fotovoltaicas, hoy en día es mucho más barato usar energías renovables en un número creciente de contextos. Eso en la parte de los números, hay que tener los números actualizados para que los intereses de ciertos grupos que no es que sean buenos o malos, sino que históricamente han desarrollado o han vivido o han integrado en sus negocios el uso intensivo de combustibles fósiles y que tienen infraestructura para ello y el conocimiento y demás, pues generan resistencias a que los muevan de ahí, aunque sean una minoría, y si nos dejamos, nos imponen a toda la sociedad el quedarnos ahí atrasados, obsoletos, contaminantes, solo porque ellos continúen en su estado de confort. Va a haber una charla el día 20 y tantos de noviembre, un estudio de caso que les voy a compartir, de la ley de transición energética, que se discutió y se negoció todo el año pasado en el Congreso, en ambas cámaras, y es un estudio de caso muy bonito porque combina las dos cosas que usted menciona. Por un lado, se tuvieron que generar por parte de varios think tanks y compañías consultoras, de manera acelerada, estudios muy robustos para ponerlos en la mano de los legisladores y también del equipo de la Presidencia de la República. ¿Para qué? Para que tuvieran los hechos, los datos duros, pero también se orquestaron unas campañas en los medios de comunicación, que les voy a mostrar ahora cuando sea eso, en donde los grupos de la sociedad civil juntos estuvieron publicando en los periódicos sobre todo, yo diría combatiendo palmo a palmo, día a día, los desplegados así que de mentiras, de falta de precisión y finalmente de sus propios intereses de la Cámara Nacional del Acero, que no quería que el Congreso aprobara la ley de transición energética, porque esa ley, que al final sí se aprobó, pone metas cuantitativas claras para energías renovables, que hay que alcanzarlas. Con eso se da una señal, con eso vienen inversiones en viento, en sol, etcétera, y por supuesto tendremos que ir sacando los combustibles fósiles. Entonces, y se logró gracias a las dos cosas, información, los números económicos de que es competitivo. Y la otra parte, una guerra de periodicazos, en donde incluso verán ustedes cuando vengan a la sesión esa, que hubo campañas dirigidas al presidente de la República. Unos días antes de la famosa cumbre de París, los grupos le decían en el periódico, faltan 5 días para París, ¿dónde está la ley de transición energética? Mejor no vaya a París. Faltan 4 días, faltan así. Y luego Greenpeace hizo una campaña, no sé quién las financió, eso luego les platico, pero diciéndole al presidente de la República, es usted candil de la calle, oscuridad de la casa. ¿Por qué quiere ir a París a pararse el cuello cuando en México no somos capaces de aprobar una ley que a todas luces va a destrabar inversiones aceleradas en energías renovables? Siempre me preguntan, ¿para que México tome el liderato? No, el liderazgo. Para que no nos sigamos rezagando con respecto al resto del mundo. Ya China, la India, y ya no digamos los países desarrollados, ya se echaron a correr, ya están con metas de energía solar, eólica, altísimas.
Entonces, afortunadamente pasó la ley y vamos a analizar ese caso que toca los dos elementos que usted menciona. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, profe. Bueno, básicamente la pregunta es, ahorita que estaba mencionando sobre las celdas solares, bueno, yo no sé mucho del tema, pero en una conversación con el papá de un compañero, él estaba cotizando pues, para poner ya celdas solares en su casa. Entonces, el comentario fue que es mucho más caro poner las celdas solares, ya que el gobierno de igual manera cobra un impuesto por el uso de la energía del sol, que yo creo que es completamente inadecuado, el sol no es de nadie. Pero bueno, y también… ¿Eso en dónde? ¿En España o en dónde? No, aquí en México. Aquí. Entonces, Ahorita como yo comento, pues no sé de la información, no sé si realmente lo que él estaba diciendo pues es verdad o yo tengo un fundamento para decirlo. Y si es así, pues bueno, que nos comente. Y bueno, también de qué manera México puede hacer la reducción de esto de 20% y cuando estamos carentes de otros aspectos sociales también, no solamente ambientales. Entonces, ¿cómo México podrá hacer esa reducción de este porcentaje? Claro. Gracias. Dos puntos muy importantes. Primero, el caso concreto de las celdas, de los paneles fotovoltaicos para generar electricidad. A ver, los últimos 5 años su precio bajó 80% y los 10 años anteriores bajó otro 80%. Entonces, hoy en México, cualquiera que esté en una casa, en una residencia, con la llamada tarifa DAC, que es doméstica de alto consumo, cualquiera que esté en esa tarifa, personas que pagan 2, 3, 4 mil pesos bimestrales de luz, que hay mucha gente de clase media alta, en fin, todos ellos les conviene y se amortiza y se paga con los ahorros en cuestión de 2, 3 años. Rapidísimo, la inversión no es menor. Quizá dependiendo del tamaño de la casa, 80, 100 mil pesos, pero en 2 años lo pagan porque son personas que pagan 2, 3 mil pesos de luz. Lo que se está proponiendo por parte de una serie de organizaciones es que en vez de tener un subsidio que actualmente existe muy alto a la electricidad para los que están en el estrato de menor consumo, que lo que se tendría que hacer es invertir en infraestructura de generación con sol, se les pone celdas fotovoltaicas, como no tiene un alto consumo, va a generarse todo lo que consumen y en vez de que se les dé, que se esté tirando el dinero con un subsidio que se está consumiendo electricidad, empezamos a multiplicar aceleradamente la capacidad instalada de energía solar. Entonces, con los cambios en los precios, hoy es una realidad y tanto las celdas fotovoltaicas para generar electricidad como, por supuesto, las celdas, los paneles para calentar agua con el sol, altamente rentables, ¿no? Muy rentables. El otro tema era lo de, ¿qué era el segundo? Lo de… sí, bueno, estamos hablando del caso de cómo México lograr las reducciones cuando hay, lo que entiendo en tu pregunta, hay potenciales costos de oportunidad. A ver, México para reducir sus emisiones va a bajarle a su inversión en educación, en combate a la pobreza, en apoyo al campo. Claro que no. De hecho, si nosotros, déjenme pasar nomás una, ya me acuerdo que tengo una lámina, pero muy rápido que se les voy a mostrar, y donde vale la pena que veamos esta laminita porque, a ver… Perdón, ahí está. A ver, no importa que no alcancen a leer las letras, lo que importa es, en términos generales, esta es una típica gráfica de las que se conocen coloquialmente como curvas o gráficas de McKinsey, que en realidad los economistas lo que conocen estas gráficas es como curvas o gráficas de abatimiento marginal de emisiones. Y está muy fácil de entender. A ver, del lado izquierdo… Bueno, piensen, tenemos la línea horizontal. La línea horizontal es donde estamos neutros en cuanto a que no me cuesta ni gano dinero. Lo que está del lado izquierdo, las barras que apuntan hacia abajo, todo lo que apunta hacia abajo del eje horizontal son medidas de mitigación, esfuerzos donde yo puedo reducir emisiones y voy a ahorrar dinero. Ahí están cosas como la iluminación eficiente. Voy a ahorrar dinero, ¿no? Es cierto,
algunas de esas, donde voy a ahorrar mucho dinero reduciendo emisiones, requieren de una inversión, un capital de inversión. Pero ese es el tipo de cosas que los nuevos mecanismos de financiamiento, el Fondo Verde y otras cosas que se están creando, ya se están creando, empiezan a poner recursos disponibles precisamente para esos. En esos casos, si nosotros tenemos negocios de los del lado izquierdo, de LEDs y ahorro de energía, etcétera, etcétera, con gusto tomamos un crédito internacional con tasas bajas, pues para implementar esas y todos ganamos, ¿de acuerdo? Ahora, si nos vamos yendo hacia la derecha, llegamos a la horizontal, ahí que dice que salimos tablas, y las que están del extremo derecho, ahí estaríamos en casos como los que tú mencionas. Si México quisiera hoy implementar todas las medidas a todo lo ancho de la curva, incluyeron las de la derecha, en la derecha ya tenemos algunas medidas que me cuesta 30, 50 o $100 por tonelada reducida. Ahí no nos vamos a meter, pero fíjese qué interesante. Los planteamientos de los países, cuando ponen en la mesa ofertas de reducción de emisiones, es muy sencillo. ¿Cómo se hacen los cálculos? ¿Cómo los hemos hecho en el pasado? Bueno, por supuesto que por sentido común vamos a proponer que reducimos todo lo que está del lado izquierdo y quizás algunas de las de en medio con un poco costo, porque muchas de esas tienen asociado otros beneficios sociales. Y por ahí vamos juntando un número de potenciales reducciones y decimos, eso me da 22%. Ahora bien, comunidad internacional. Como nos quedamos muy lejos de lo que necesitamos todos reducir, y hay algo que se llama, les invito a consultar un reporte que ya no les mostré, que se llama el reporte de la brecha de emisiones, el Emissions Gap Report. Cada año el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente saca este reporte, y lo que hace ese reporte es cuantifica, hace números lo mejor posible de sumar, en el caso que todos los países que prometen reducir emisiones lo lograran, dicen, ¿hasta dónde llegamos? Hasta aquí. ¿Qué crees? La ciencia me dice que hay que llegar hasta acá. ¿Cuál es esa brecha? ¿Cuál es ese gap? Entonces, México, igual que otros, propone un cierto trecho de emisiones que va a reducir con sus propios esfuerzos. Le llamamos no condicional. Pero México puede poner en la mesa, y ya lo está haciendo, decir, pero ¿sabes qué? Europa o Estados Unidos, mira, yo puedo hacer las de la derecha, porque tú en Europa y en Estados Unidos ya se te están acabando las medidas baratas de mitigación y tienes que bajar 80% tus emisiones. Entonces, ¿qué te conviene? Vente para acá, yo tengo de a 20, de a 30, 40. Esto es lo que va a ser la clave de la implementación global de la transferencia de recursos, donde la responsabilidad mayor y el mayor costo de inversión lo tienen que poner los países desarrollados, pero no necesariamente toda la mitigación se hace dentro de sus fronteras, porque para la atmósfera del planeta da lo mismo si reduces una molécula de CO2 aquí o en China. Entonces, se va reduciendo primero donde esté más barato, y también esto se tiene que ir acoplando a los objetivos de desarrollo sustentable, y que los países anfitriones de proyectos de reducción le digan al mundo, mira, yo te voy a pasar del portafolio el 5, el 8 y el 9. ¿Por qué? Porque bajo emisiones y además son de beneficio social, son de transporte público sustentable, son de iluminación eficiente, ¿no? Se van armando portafolios de proyectos y la clave es ponernos de acuerdo quién paga qué cosa. Entonces, avanza un país voluntariamente, sin condiciones, hasta donde le conviene económicamente, que no es poco, y luego le dice al resto del mundo, hay costos incrementales asociados a una mayor mitigación, con gusto platicamos, pero tú pagas la diferencia. Yo no voy a cambiar combate a la pobreza, educación, etcétera, por irme solito hasta el lado derecho de la curva, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Gracias. Hace un rato mencionó que México se comprometió a reducir sus emisiones en un 22% y que si le prestaban tecnologías haría otro tanto por ciento. Mi pregunta es, ¿qué tipo de tecnologías podría pedir prestadas o qué tipo de tecnologías se le prestarían?
y no sé si en el lapso en el que se comprometió ya se le hayan prestado y cómo las utilizaría. Excelentes preguntas. Esta cuestión que los países en desarrollo o países emergentes como México, este planteamiento conceptual de decir, yo hago tanto y puedo hacer más si me dan acceso a financiamiento y a tecnología. Desafortunadamente, países como México se quedaron un poquito estancados y cuando propusimos al mundo en Cancún en el 2010 una meta que era 30% de reducción con respecto al escenario tendencial al 2020 y también ahora que proponemos al 2030 una reducción, como bien señalas tú, mayor a 22% si me dan tecnología o financiamiento, lo que tienen que hacer los países que proponen esto como México es decirle al mundo con toda claridad, a esto me refiero, para que no sea nomás un juego de palabras, decir, a mí denme tecnología, ¿de qué estás hablando? No le hemos dicho al mundo a qué nos referimos, que acceso que a cosas que requieren patente y no queremos pagar, o más importante y más claro, y que sí se va a necesitar, financiamiento. ¿Qué tipo de financiamiento? Financiamiento no todo es dádivas, financiamiento puede ser, como dábamos el ejemplo, dame acceso a crédito blando, a crédito concesional, crédito de 1% de interés o 2% de interés para hacer las cosas de la izquierda, porque me convienen, porque voy a bajar emisiones y porque voy a ganar mucha más plata y con gusto te pago el crédito, ¿no? Entonces, pero es obligación y es justamente donde estamos hoy a nivel mundial en las negociaciones, a ese hilar finito. Los países tienen que mostrarle al mundo cuáles son sus rutas de descarbonización de la economía, ¿no? Aquí tienes un portafolio y luego pones una, cuando lo secuencias en tiempo, pues es una ruta de descarbonización. ¿Qué vas haciendo primero y qué después? Típicamente haces lo del lado izquierdo primero, después lo de la derecha, pero yo tengo que decirle a los otros, mira, para la 3, la 5 y la 9 necesito financiamiento, son 2,000 billones, ¿no? Ahí estamos ahorita. ¿Qué vamos a ver en los siguientes meses, en los siguientes 2 años? Que empiezan países que empiecen a ponerse las pilas, a poner sobre la mesa y a empezar a acceder a esas nuevas fuentes de financiamiento que empiezan a aparecer. Aquí la doctora al frente. El hecho que los compromisos no sean no vinculantes, no tiene en sí mismo un factor de rezago. Qué buena pregunta. ¿Qué pasa cuando los compromisos de reducción de emisiones, de mitigación son no vinculantes? Tomemos el ejemplo de los compromisos que hicieron los países en Cancún, los que son para el 2020. La gran mayoría de los compromisos, como el de México y otros países en desarrollo, son exactamente así, no vinculantes. Decíamos hoy en la mañana con los alumnos, son casos en donde no hay dientes, no hay sanciones, pero está pasando una cosa interesantísima. Uno de los cambios más importantes a lo largo de los últimos años en las negociaciones internacionales de cambio climático es el que los países clara y aceleradamente empiezan a tener que rendir cuentas, aunque sea moralmente, a la comunidad internacional. Entonces, hoy en día es muy fácil saber quién está haciendo qué. Por ejemplo, China hasta hace no más de 5 años construía una nueva planta de carbón cada semana y ya está cambiando radicalmente. No se puede esconder si están construyendo carbón, si están poniendo viento, sol, se está transformando. Y para países como China y para otros, no es un asunto menor no quedar mal con la comunidad internacional. Esto yo como que no le da mucha importancia. Dice, bueno, no tiene dientes, no es vinculante, pues no le van a hacer caso. Se ha venido generando en los últimos pocos años todo un apartado en las negociaciones, incluso se habla de MRV, monitoreo, reporte y verificación. Todo un capítulo que costó sangre. Si yo les contaba las anécdotas de las reuniones, ahí casi faltaban nomás los golpes entre China, India, Estados Unidos, decir, ¿cómo que me vas a venir a supervisar? No, de ninguna manera. Y bueno, se fue encontrando donde se lograba hacer compatible, preservar la soberanía de un país, pero a la vez darle a la comunidad internacional, a sus pares, para construir algo en base a la confianza y la certidumbre de que en efecto se estaba cumpliendo con los compromisos. Ya para los últimos compromisos,
ya todos los países están al menos una parte de las metas no condicionales, y esas, ahí sí que se nos vaya a caer la cara de vergüenza si no las hacemos, pero incluso aquellas que son condicionales, hay muchas posibilidades de que se cumplan por esta cuestión importante a los países ya de no verse rezagados, sobre todo en aquellos casos, como hemos dicho, donde hay un beneficio para el país y no tiene que estar en bancarrota o hipotecar cosas. Hay tanto por hacer todavía hoy, como dicen, de no arrepentimiento, ¿verdad? De cosas que hay que hacerlas porque nos conviene, no porque nadie más nos diga. Ahí hay mucho todavía que no hemos hecho. ¿Alguien más? ¿Alguien más a la 1? ¿Alguien más alzó? ¿A las 2? Bueno, profesor, doctor, ¿hasta qué punto se ha llegado con la transformación energética? Porque, bueno, por ejemplo, yo he visto videos que ahora hay otros motores mucho más fáciles de construirse, como jaulas de ardilla, que se cree que por culpa de los intereses de minorías, esto en la industria automotriz, pues han atrasado a esa transformación. Aquí en México nos contaba que para ir a la reunión de Francia, a la cumbre de París, se estaba atrasando demasiado esa ley de transformación energética. ¿Qué pasó? ¿Hasta qué punto ha llegado en este momento? Bien, tocas, me parece, dos sectores importantísimos y de los dos hay claros ejemplos donde hay resistencias de gremios muy poderosos a los cambios. Uno, ya platicamos, lo de la ley de transición energética, sí se logró que pasara la ley. Han salido en las últimas semanas subastas públicas donde la Secretaría de Energía abre subastas para decir, pido a que los particulares que van a utilizar energías renovables oferten cuánto pueden generar con plantas eólicas, con plantas solares de gran escala, y que me digan cuánto pueden generar y a qué precio me van a vender. Y sistemáticamente se han roto récords mundiales. Claro que a la semana siguiente nos gana alguien más. ¿Por qué? Porque vienen cayendo los precios de las renovables. Pero ahí está el resultado de la ley de transición, que ya aquí va a empezar a crecer las renovables. Pero el otro caso que quería comentar, así como hubo resistencias del sector de la Cámara del Acero para que no avanzaran las renovables, el sector automotriz. Tienen un récord de décadas, y tocó sentarme a negociar con ellos muchos años, en donde, un ejemplo muy, muy claro. A ver, en México, como el sector automotriz es uno de los que mayores empleos y recursos genera, ¿por qué? Porque 80% de los vehículos que se fabrican en México se exportan a Europa, Estados Unidos, a otros mercados. Ese 80%, sobre todo aquellos que van a Europa y Estados Unidos, llevan toda la tecnología de punta, los mejores equipos de control de emisiones contaminantes, y muchos de ellos tienen además un alto rendimiento de combustible, o sea, una alta eficiencia energética. Pero año tras año se resisten a que en México avancemos con estándares que los obliguen a ir mejorando la eficiencia energética de lo que venden en México. ¿Por qué? Porque quieren seguir sacando más dinero de vender unas cuantas más camionetotas de 6, 8 cilindros, que por cierto no tienen tampoco la tecnología de aquellas que van para el mercado norteamericano. Entonces ahí es un ejemplo típico donde hay una captura regulatoria. ¿Quién escribe las normas que deberían de regular el sector automotriz? Ellos las escriben en la práctica. No, a mí no me lo cuentan, lo vi muchas veces, y entonces se ponen ahí los estándares de desempeño, ya sea ambientales, de seguridad, que se les pega la gana, y los tiempos de cumplimiento que se les pega la gana. Y entonces estamos hoy en México en ese sector rezagados, incluso con respecto a Estados Unidos. ¿Y por qué digo con respecto a Estados Unidos? Porque recordarán que hasta hace 10 años en Estados Unidos el que no tenía una SUV, una camionetota, es porque tenía dos, ¿no? Y eso cambió cuando la crisis del hace 6, 8 años, automotriz en Estados Unidos, que estaban de rodillas y que el gobierno lo rescató, les dijo, te rescato General Motors,
pero vas a empezar a cumplir con este tipo de estándares en los siguientes años, y se dio un cambio. Hoy en día hay una oferta mucho mayor de vehículos más eficientes en Estados Unidos. Hay muchas camionetas, pero vienen de bajada. Y en México no, aquí seguimos con un estándar de eficiencia energética más laxo que el propio de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Pues yo creo que Margarita ya… Pues yo creo que con esto terminamos, y en nombre de la Rectoría de la Unidad le damos las gracias, doctor, por esta plática y conversación con la comunidad estudiantil. Un aplauso, por favor.